Yo saludo ahora al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, él es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, para platicar sobre finalmente la vacunación a menores de 5 a 11 años. Van a recibir sus 2 dosis de Pfizer-BioNTech. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Yuridia. Saludos al auditorio. Gracias, pues platícanos este larguísimo esperado momento de vacunación en México. Exactamente, pero finalmente ya llegó y esperemos que la convocatoria llegue a la mayoría de los niños de mayores a 5 años de edad, ya que pues es una gran oportunidad para poder evitar pues varias cosas, ¿no? Primero, y antes que nada, la hospitalización o la mortalidad asociada a casos de COVID en niños, que eso es muy importante. Ningún niño ya se debería de morir de COVID, o la probabilidad debería de ser ya muy baja, debido a que ya van a estar disponibles las vacunas de COVID para esta población. En segundo lugar, pues recordemos que existe un síndrome inflamatorio multisistémico en los niños que se asocia a la inflamación de muchos órganos al mismo tiempo por COVID-19, y esto puede suceder mucho más frecuente en esta población pediátrica, y disminuye el riesgo al 91% si es que están vacunados, por lo menos en aquellos de 12 a 18 años, que son la serie de casos más grande de la que se tiene conocimiento. Y en tercer lugar, pues recordemos que los niños, y esto es lo que nos preocupa más en esta quinta ola de contagios, los niños cuando no están vacunados tienen mucho más riesgo de, si se infectan de SARS-CoV-2, desarrollar secuelas de COVID prolongado que disminuye su calidad de vida. Hemos visto en muchas partes del mundo que los niños son muy propensos a tener problemas de memoria, de concentración, del sueño, incluso tos, dolor de cabeza, malestar crónico, si es que se infectan de COVID. Entonces, por eso es muy importante extremar estas medidas de uso de cubrebocas, sana distancia, limitar aforos, en fin, sobre todo en poblaciones mixtas en donde están considerados los niños, porque si no se han vacunado, es más riesgoso que desarrollen este tipo de afecciones a largo plazo. Y dime una cosa, porque en efecto México esperó muchísimo por estas vacunas para los menores de edad. Llega tarde a esta vacunación, y eso lamentablemente pareciera que no nos ha permitido tener como un mucho mejor escenario ante la llegada de esta quinta ola de coronavirus, ¿no? Así es, México, sí, definitivamente se le hace un poco tarde en cuanto a iniciar las campañas de vacunación a mayores de 5 años, pero no es ni de los de en medio ni de los últimos, es de encabeza una lista muy larga de países que están a la espera de recibir vacunas para niños. Recordemos que los niños han tenido que esperar en todo el mundo por la seguridad. Ha tenido que ser modificada la dosis a una tercera parte de la dosis de adulto por esta seguridad. Los estudios de seguridad en vacunas de niños son muy importantes, y bueno, afortunadamente ya va a estar disponible. Esperemos que el gobierno de México acelere el paso para tener lo más pronto disponibilidad, pero también recordemos que la protección no se alcanza hasta 14 días después de haber completado el esquema, que en el caso de Pfizer son 2 dosis con una separación de entre 3 semanas lo mínimo y 6 semanas. Entonces todavía, a pesar de que comiencen a vacunar su primera dosis los niños, tenemos que esperar y extremar precauciones, porque seguramente nos tomará en el pico de esta quinta ola de contagios la vacunación de COVID para niños. ¿Qué va a proceder en los próximos meses? Porque me imagino, Jorge, que en algún momento las farmacéuticas tendrán también que empezar a vender las vacunas. Hasta el día de hoy han sido solamente los gobiernos del mundo los que han tenido control sobre las inoculaciones. Pero lo cierto es que pareciera que no se ve pronta la desaparición, por así llamarla, del virus en el planeta, y que muy probablemente estemos ante escenarios parecidos a los que tenemos ya hoy en día con la influenza en el mundo entero, ¿no? Sí, estamos justamente evaluando a nivel de epidemiología
global, la parte de qué va a pasar con la estacionalidad del COVID. Realmente los virus respiratorios con estas características son difíciles de erradicar y de eliminar su circulación, pero se vuelven estacionales. Entonces, no necesariamente significa que tengan que coincidir con las estaciones del año. Esto es muy importante, pero y también deberán de actualizarse las vacunas para incluir las variantes que sean más letales, más contagiosas, como parte de la actualización de vacunas. Con respecto a la parte de comercialización de las vacunas, todavía está un poco lejos el comercializarlas y tenerlas en el sector privado, porque recordemos que esto tiene que superar la barrera de la autorización para su uso de emergencia. Una vez que se concluyan los estudios de fase 3 y se alcancen todo el análisis que requiere aplicar para la comercialización, entonces las farmacéuticas estarán en posición de poderla comercializar al sector privado. Pero esto, dada la alta demanda de dosis en todo el mundo y, bueno, que todavía no se ha alcanzado incluso una demanda suficiente, por ejemplo, en continentes como el africano, que apenas están comenzando a vacunar a los grupos más vulnerables, bueno, se ve difícil en el sentido de abrir a más sectores, incluso incluyendo el privado, la comercialización. Pues yo te agradezco muchísimo, Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, estos muy generosos minutos para esta emisión de Ya Sierra aquí en Imagen Radio. Te mando un abrazo y por supuesto será un placer seguir platicando contigo. Con mucho gusto, Yuriria, y saludos al auditor. Bonita noche. Muchas gracias, buenas noches.